Las escuelas están reabriendo en Wuhan y la vida parece volver a la normalidad después del cierre, pero una residente vio algunas señales alarmantes. La prensa china lanzó otro ataque contra el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. Se trata de un documental de televisión, pero muchos internautas chinos se sorprendieron y respondieron en contra del PSC. Una empresa estatal china fue recientemente añadida a la lista de sanciones de Estados Unidos por construir islas en el mar del sur de China. Un actor importante en la iniciativa de la Franja y la Ruta, China Communications, deja rastros de corrupción y otras controversias en todo el mundo. Y un nuevo informe de una organización internacional de derechos humanos arroja luz sobre un método especial del régimen chino para hacer desaparecer a ciudadanos. Se estima que en promedio 20 personas desaparecen en China cada día, pero el número podría ser mayor. Bienvenidos a China en Foco, soy Julián Bertone. Mientras que los casos del virus aumentan en todo el mundo, en Wuhan, el epicentro original de la pandemia en China, la vida parece estar volviendo a la normalidad, pero una residente local nos cuenta sobre algunas señales alarmantes. Más de 500.000 de estudiantes están regresando a la escuela en Wuhan, y hace apenas 2 semanas un parque acuático local organizó una gran fiesta. Asistieron miles de personas y nadie parecía llevar mascarillas. En la ciudad donde se inició la pandemia, la vida parece estar volviendo a la normalidad, pero muchos se preguntan si el virus realmente desapareció. Una residente local nos dijo, los casos del virus siguen apareciendo en todo el mundo. ¿Cómo es que los casos en Wuhan se terminaron así como así? Esto debe ser una fachada por razones políticas. Y algunas señales le hicieron preguntarse si el virus está volviendo. Señaló que está siendo vigilada de cerca por las autoridades. Para proteger su identidad, le dimos un seudónimo, Wang Yuan. Wang vio a cientos de personas haciendo cola frente a 2 grandes hospitales, Tongji y Union. Las personas estaban allí para visitar las clínicas de pacientes ambulatorios con fiebre. Los síntomas del virus del PSC incluyen fiebre. En China, los pacientes con fiebre tienen que acudir primero a las clínicas de pacientes ambulatorios. A partir de ahí, los médicos comprueban si están infectados con el virus. Pero Wang también sospecha que algunos hospitales no se atreven a diagnosticar nuevos casos. Lo que aumentó su sospecha fue un mensaje de un médico local en las redes sociales. El médico atendió a una mujer con síntomas del virus, incluyendo tos, dolor de pecho y opacidades pulmonares confusas. El médico creía que la mujer podía estar infectada con una neumonía viral o con el virus del PSC. La mujer también fue a otros 2 hospitales para examinarse, pero aunque tiene síntomas del virus, los hospitales no incluyeron al virus o una neumonía viral como posible causa en el informe. Si hacen eso, la paciente tiene que hacerse más pruebas para ver si está infectada, pero ambos hospitales no tomaron más medidas con ella. En el mercado de mariscos de Huanan de Wuhan es donde se reportaron algunos de los primeros casos del virus. A 1,5 kilómetros de distancia hay un mercado de comestibles. Wang dijo que este mercado fue abierto después de que se levantara el cierre, pero que se cerró de repente hace 4 días. Al mismo tiempo, algunos vecindarios vuelven a experimentar las medidas de control utilizadas durante el cierre. Wang contó que en algunas áreas residenciales al norte de Wuhan, las personas tienen que usar mascarillas y controlar su temperatura antes de entrar o salir. Pasemos ahora a otra historia de Wuhan. La ciudadana china Chang Chan tomó medidas drásticas para defender los derechos humanos, incluso estando dentro de un centro de detención. Teniendo pocas opciones, comenzó una huelga de hambre. Ahora los informes cuentan que está muy débil. Su historia comenzó hace meses cuando fue arrestada en Wuhan. Chang trabajó en Shanghái como abogada de derechos humanos. Eso fue antes de que fuera a Wuhan en febrero para cubrir el brote del virus en su epicentro y descubrir la verdadera situación en el lugar. Visitó las salas de emergencia de los hospitales y las clínicas de fiebre para tener la oportunidad de entrevistar a pacientes. También se puso en contacto con pasajeros de tren e incluso con trabajadores de fábricas para conocer detalles sobre las condiciones de trabajo que se decía no eran óptimas. Todas sus entrevistas fueron publicadas en las redes sociales, pero durante ese tiempo la policía china la acosó en múltiples oportunidades. Todo llegó a un punto crítico a mediados de mayo. Desde entonces está encarcelada, acusado de lo que los funcionarios llaman causar problemas. Actualmente se encuentra en el centro de detención de la nueva área de Pudong en la ciudad de Shanghái.
Fuentes internas dicen que su caso fue enviado recientemente a la Fiscalía para su revisión y enjuiciamiento. La mayoría de los disidentes luchan por sus derechos humanos básicos con huelgas de hambre, al igual que cuando yo estaba en la cárcel. Hice una huelga de hambre para luchar por el derecho a la lectura y el derecho a ver a mi familia y amigos. La mayoría de los prisioneros políticos reciben una intensa atención del mundo internacional desde el principio, por lo que las autoridades chinas no dejaron que se filtrara ninguna noticia. Nunca siguen los procedimientos legales, y a los disidentes no se les permite contratar abogados para su defensa. El señor Hu, residente de Shanghái, describió la huelga de hambre como una noble protesta contra la injusticia. Por favor, difundan la noticia de su huelga de hambre en internet y que más gente sepa la verdad. Es una mujer valiente, que anhela la libertad y un futuro prometedor. Es una muy buena persona. Las huelgas de hambre son una especie de protesta contra el Partido Comunista Chino, una solemne protesta contra la injusticia judicial. En septiembre de 2019, Chang fue arrestada por sostener un paraguas que llevaba impresa las palabras «Fin del socialismo, terminan con el Partido Comunista». También apoyó el movimiento pro-democracia de Hong Kong. Fue detenida durante más de 2 meses y en ese tiempo realizó 2 huelgas de hambre. Algunos familiares de pacientes del virus que murieron en Wuhan a principios de este año están demandando a las autoridades. Para evitar que lo hagan, el Partido Comunista Chino está tratando de dañar la reputación de su abogado. Yang Chongqing es uno de los abogados que ayuda a los familiares de los pacientes del virus del PSC en Wuhan a demandar a las autoridades. Actualmente vive en Estados Unidos. Sus clientes en Wuhan creen que sus seres queridos que murieron por el virus podrían haber sobrevivido si se enteraron a tiempo sobre el brote. Ahora demandan al régimen comunista por encubrir la pandemia. Yang nos dijo que a través de un internauta se enteró de que las autoridades trataban de arruinar su reputación. Yang proporcionó asistencia legal a Shanghai, el primer familiar de una víctima del virus en China en demandar a las autoridades municipales de Wuhan. Yang no le cobró ningún honorario, pero un internauta dijo que alguien que se hacía pasar por su cliente estaba difundiendo mentiras, diciendo que Yang le había cobrado mucho dinero. Un internauta dijo que esta persona, que afirmaba ser Shanghai, le contó que le había cobrado 100.000 yuanes en honorarios legales y que le prometió ganar la demanda. Dijo también que ahora no puede encontrarme, así que me está buscando por todas partes. El internauta me dio una captura de pantalla de la persona que dice ser Shanghai. El abogado Yang informó a su cliente Chang que alguien se había hecho pasar por él para difundir mentiras. Chang también se enojó mucho. Le preocupaba que el impostor hiciera otras cosas en su nombre, así que escribió una declaración diciendo que Yang lo había ayudado sin ninguna compensación. Chang cree que esto fue un truco sucio organizado por las autoridades de Wuhan para hacer que los familiares de las víctimas del virus abandonaran su lucha. Se hicieron pasar por mí para calumniar al señor Yang. Solo querían lograr un objetivo, que la gente pensara que era un mentiroso y cobraba una cuota alta. Haciendo esto, los familiares de otras víctimas del virus renunciarían a su lucha. Su comportamiento es despreciable. Yang reveló que las autoridades también lo retrataron como una fuerza extranjera anti-China. Los familiares de las víctimas solo tienen WeChat. Nuestro contacto en WeChat fue monitoreado. Después de mi consulta, todos fueron amenazados por la policía, que los visitó o llamó. Además, dijeron que yo era un activista anti-China en el extranjero, que animaba a las familias de las víctimas a crear problemas. La policía les pidió que no se dejaran engañar. Yang dijo que las amenazas de las autoridades y sus ataques contra él provocaron que muchas personas que le habían pedido ayuda legal se rindieran. Una empresa estatal china, China Communications, fue añadida recientemente a la lista de empresas sancionadas de Estados Unidos por ayudar al régimen chino a construir una isla en el mar del sur de China. Pero la empresa también es un actor importante en la iniciativa china de la Franja y la Ruta, con un rastro de corrupción y otras controversias en su camino. Este es el puerto de Colombo, en Sri Lanka. Aquí una unidad del gigante de la construcción estatal china, China Communication Construction, está construyendo un proyecto de ciudad portuaria masiva para el país del sur de Asia. Vemos esto como un proyecto que dará nueva vida a la economía del país. Pero para financiar el proyecto, el país pidió prestado más de $1.000 millones a China, lo que profundizó la ya creciente crisis de la deuda de Sri Lanka. Y ocurrió después de que las autoridades de Sri Lanka pidieran prestado cientos de millones a China para otro proyecto en la ciudad portuaria de Hambantota. Para aliviar esta deuda, el país tuvo que entregar a China una participación mayoritaria del 70% del puerto de importancia estratégica, y se lo alquiló a China durante 99 años. A pesar de que los estudios patrocinados por el gobierno mostraban que los proyectos no eran rentables, las autoridades locales los impulsaron de todas maneras.
Estos proyectos de ciudades portuarias forman parte de la ambiciosa iniciativa china de la Franja y la Ruta, en la que el régimen presta dinero a países subdesarrollados para la construcción de infraestructuras. Esos proyectos en Sri Lanka fueron encargados más tarde a empresas estatales chinas. El caso de este país es citado a menudo por analistas y funcionarios occidentales para criticar la iniciativa de la Franja y la Ruta por causar endeudamiento en los países e incentivar la corrupción. Una investigación del New York Times de 2018 muestra que antes de conseguir el acuerdo, la empresa china y los diplomáticos chinos locales habían hecho todo lo posible para apoyar y financiar la campaña electoral del entonces presidente de Sri Lanka. Pero Sri Lanka no es el único país. Ahora operamos en más de 100 países y regiones fuera de China. El 70% de nuestros proyectos en el extranjero se desarrollan en regiones de la Franja y la Ruta. China Communications es el mayor contratista de la iniciativa geopolítica de China y recientemente entró en la lista de sanciones de Estados Unidos por ayudar al ejército chino a construir islas artificiales en el mar del sur de China. La empresa fue señalada por el Departamento de Estado por dejar a su paso un rastro de corrupción, financiación depredadora, destrucción del medio ambiente y otros abusos en todo el mundo. El funcionario del Departamento de Estado David Stilwell comparó recientemente a China Communications y a otros con los equivalentes modernos de la Compañía de las Indias Orientales, el gigante comercial utilizado por Gran Bretaña para expandir su colonización. These state-owned enterprises are PRC instruments of abuse, and we should highlight their improper behavior. In all of our societies, citizens deserve to know the differences between commercial enterprises and instruments of foreign state power. Por ejemplo, en Kenia, el país de África Oriental, China Communications fue acusada de maltratar a trabajadores ferroviarios locales. En 2018 se detuvo a trabajadores de la empresa por robar alrededor de 1/3 de los ingresos diarios de la venta de pasajes de ferrocarril y por presunto soborno a los investigadores. También se encontraron casos de corrupción similares en Filipinas, Malasia, Bangladesh y Tailandia. Y en Australia se descubrió que una empresa de construcción de propiedad de China Communications suministraba agua contaminada con plomo a un hospital infantil que había construido utilizando paneles rellenos de amianto. Las empresas añadidas a la lista de sanciones de Estados Unidos ya no pueden comprar productos fabricados en Estados Unidos. También perjudica su reputación y las posibilidades de inversión, ya que los inversionistas, los socios comerciales e incluso los bancos pueden terminar siendo ahuyentados. Ahora miremos una práctica especial del Partido Comunista Chino para desaparecer a personas. A principios de esta semana, el gobierno australiano anunció una actualización sobre la presentadora australiana de la televisión china Cheng Lei. Según funcionarios chinos, la mujer se encuentra bajo lo que se llama vigilancia residencial en un lugar designado en China. Cheng trabaja como presentadora de la emisora China Global Television Network, o CGTN. Es el canal de lengua inglesa de la CCTV, uno de los medios portavoces del Partido Comunista Chino más conocidos. La detención de Cheng atrajo una vez más la atención internacional sobre las llamadas prácticas de vigilancia residencial de China. Según el último informe de la Organización Internacional de Derechos Humanos Safeguard Defenders, bajo este sistema, en promedio cada día de este año, unas 20 personas serán desaparecidas en China por el Estado. China legalizó su práctica de vigilancia residencial en un lugar designado en 2012. El informe afirma que desde entonces la policía la utilizó para detener a unas 30.000 personas. Una vez destinadas a la práctica, las víctimas son llevadas a un lugar secreto. Luego se las aísla del mundo exterior por hasta medio año. No se les da acceso a abogados, amigos o familiares y no hay supervisión policial. Se informa que la tortura es común, incluyendo palizas, privación del sueño, amenazas y otros abusos. Safeguard Defender estima que por lo menos entre 28.000 y 29.000 personas fueron sometidas a vigilancia residencial. Pero debido a que China solo publica información para los casos donde se da un veredicto, el número real podría ser significativamente mayor. El magnate de los medios de comunicación de Hong Kong y crítico de China durante mucho tiempo, Jimmy Lai, fue declarado inocente de intimidación criminal este jueves. El activista pro-democracia fue arrestado el mes pasado bajo la controvertida Ley de Seguridad Nacional de Beijing. Un tribunal de Hong Kong declaró al magnate de los medios de comunicación y activista pro-democracia, Jimmy Lai, no culpable de intimidación criminal este jueves. Esto pone fin a uno de los varios casos que actualmente están en su contra.
después de su prominente arresto el mes pasado bajo la nueva y controvertida Ley de Seguridad Nacional de China. El veredicto de este mes se remonta a un incidente ocurrido en 2017 y no está relacionado con su reciente arresto. Lai es un crítico declarado de Beijing y fue acusado de usar un lenguaje soez al enfrentar a un periodista del Oriental Daily News, un importante competidor del periódico de Lai, el Apple Daily. Los fiscales del caso dijeron que Lai había intimidado al periodista del Oriental Daily. Sin embargo, sus abogados argumentaron que Lai fue seguido por los reporteros durante 3 años y que sus comentarios no tenían la intención de perjudicar al periodista, sino de solo expresar su exasperación. Después de su arresto en agosto del año pasado, alrededor de 200 policías registraron las oficinas de su diario. Lai también se enfrenta a casos judiciales separados por reuniones ilegales relacionadas con las protestas antigubernamentales del año pasado. A principios de esta semana, la prensa estatal china lanzó otro ataque contra el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. El canal de documentales de Beijing hizo un programa llamado Revelando la absurda vida de Pompeo como esclavo de 3 familias. Con la palabra familias se refería a las 3 posiciones ocupadas por Pompeo en su carrera política: miembro del Congreso, director de la CIA y secretario de Estado. También señalaba que Pompeo hacía lo que le decían que hiciera, como un esclavo o un perro cuidando el patio. El programa sorprendió a muchos internautas chinos. Uno de ellos escribió que el Partido Comunista Chino era el esclavo de 3 familias, ya que fue establecido con el apoyo de los rusos, armado con la teoría de un alemán y se desarrolló por sí mismo utilizando la invasión de los japoneses. Otro internauta escribió: no lo entiendo, ¿qué clase de truco es este? ¿Quieren que las relaciones sino-estadounidenses mejoren o empeoren? Y otro respondió a la pregunta: esta es la característica principal del Partido Comunista Chino, no podría importarle menos. El presidente del Senado checo, Milos Vystrčil, se reunió con la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, este jueves en medio de amenazas de China continental. Durante la reunión, Tsai dijo que Taiwán y sus amigos no se someterán a la presión, refiriéndose a la condena de Beijing sobre la visita. Nuestras acciones dicen a todos nuestros amigos europeos, así como nuestros amigos de todo el mundo que tienen las mismas creencias, no importa si son taiwaneses o checos, que no nos someteremos a la represión. Y diremos valientemente que participaremos aún más activamente en los asuntos internacionales, contribuyendo con nuestras habilidades. China reclama a Taiwán como su territorio soberano, pero Taiwán viene luchando contra el régimen autoritario de Beijing desde hace décadas. El presidente del Senado checo se declaró taiwanés en un discurso en el Parlamento de Taiwán el martes pasado. Sus palabras hacían referencia al desafío al comunismo del difunto presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, en 1963, cuando se llamó a sí mismo berlinés. El ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, dijo esta semana que el funcionario checo pagaría un alto precio por su visita a Taiwán. El presidente del Parlamento de Taiwán, Yeo Si-kun, llamó a los comentarios de Wang vulgares amenazas. Sin embargo, las vulgares amenazas del ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, son como un frío e inoportuno viento invernal que hace que todos se sientan incómodos. República Checa, como la mayoría de los países, no tiene relaciones diplomáticas formales con Taiwán. China exige que los países con los que trata consideren a Taiwán como perteneciente a China. La visita checa a Taiwán obtuvo el apoyo de 70 parlamentarios de todo el mundo. En una declaración conjunta afirmaron que el segundo representante de República Checa no necesita la aprobación de China para visitar Taiwán. El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania dijo más tarde que los europeos tratan a sus socios internacionales con respeto, al igual que esperan lo mismo a cambio. Especificó que las amenazas no forman parte de eso. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia dijo que las relaciones entre Europa y China deben basarse en el diálogo y el respeto mutuo. Añadió que ninguna amenaza contra un Estado miembro de la Unión Europea es aceptable y que Francia está con República Checa. El presidente de Eslovaquia también expresó un apoyo similar, calificando de inaceptables las amenazas dirigidas a un miembro de la Unión Europea y sus representantes. Gracias por acompañarnos en China en Foco de NTD. Estamos aquí para brindarles las últimas noticias de forma honesta e imparcial. No olviden poner me gusta y suscribirse a nuestro canal para más actualizaciones de lunes a viernes. Nos vemos la próxima.